Una brisa tibia recorría las calles vacías de Tucson, deslizándose entre farolas parpadeantes y aceras dormidas. La ciudad respiraba en silencio, ignorante de lo que estaba por comenzar. Elena Ramírez conducía su Audi negro con elegancia contenida. El motor ronroneaba como un gato satisfecho, y sus manos, relajadas sobre el volante, reflejaban la calma de quien sabe que ya ha ganado. Su mirada se desvió brevemente al reloj del tablero. Era tarde. Y sin embargo, ella no tenía prisa. Su misión en ese rincón olvidado del mapa estaba casi completa. Redujo la velocidad al llegar a una intersección. La señal de alto brillaba tenue bajo la luz de neón. Se detuvo con precisión quirúrgica, giró a la izquierda, y entonces, el silencio se rompió. Luces rojas y azules destellaron detrás de ella, salpicando el interior del coche con destellos intermitentes. La sirena rasgó la quietud como una cuchilla. Elena no pestañeó. No era su primera vez frente a una escena así. Sus movimientos fueron metódicos: orillarse, apagar el motor, guantera, licencia, registro. Un guión ya ensayado. Del coche patrulla bajaron dos figuras. Uno alto, mandíbula de mármol, ojos duros. El otro más bajo, compacto como un toro. Sus placas brillaban con el peso de una autoridad acostumbrada a no ser cuestionada. «Buenas noches, señora», dijo el primero, iluminando su rostro con una linterna. No iba rápido. Y me detuve por completo, respondió Elena con voz templada, sin desviar la mirada. «Ah, ¿sí? Yo diría lo contrario», dijo él, sonriendo como un lobo antes del salto. Pero Elena no era una presa fácil. Mientras el segundo oficial merodeaba por la parte trasera del vehículo, el primero examinaba su licencia con detenimiento. «¿Vive cerca?» «Sí, oficial». Entonces, el otro llamó. «Banner. Ven a ver esto». Elena los vio compartir una mirada. Corta, precisa, casi imperceptible. Pero para ella, fue suficiente. Había visto esa clase de intercambio antes. En salas de interrogatorio. En pasillos de tribunales. En zonas de guerra. Sabía lo que venía. «Baje del vehículo, señora», ordenó Banner. «¿Puedo preguntar por qué?» «Sustancias ilegales. Creemos que está en posesión». Sutil. Fríamente ensayado. Una línea dicha 1000 veces antes. Elena descendió con la elegancia de quien no tiene nada que ocultar. Observó cómo abrían su maletero. Cómo descubrían una bolsa que no debía estar allí. «Ah, mírate», murmuró Thompson con falsa sorpresa. «Qué suerte la nuestra». No era miedo lo que sintió Elena. Era una certeza helada. Esto era una trampa. Planeada, ejecutada y ahora servida en bandeja de plata. «Guardaré mis comentarios para el lugar adecuado», dijo ella. «Lo harás», respondió Banner con burla. «Justo antes de que te condenen». El camino a la comisaría fue silencioso. Pero en su mente, Elena ya lo había visto todo: la bolsa plantada, el falso alto, las miradas cómplices. No eran errores. Eran maniobras. La estación era pequeña. Familiar. El tipo de lugar donde todos se conocen y las reglas se doblan entre risas y café. Al entrar, los demás oficiales alzaron la vista. Algunos curiosos. Otros indiferentes. Elena fue procesada con eficiencia casi mecánica. «Nombre. Ocupación. Consultora», respondió. Era una verdad parcial. Suficiente para disfrazar todo lo demás. «¿Puedo hacer una llamada?», preguntó. Las risas de los oficiales se apagaron por un segundo. Pero la ignoraron. Por ahora. La celda era fría, inhumana. Pero Elena no tembló. Se sentó recta, respirando en silencio. Observando. Memorizando. Cada rostro. Cada voz. Cada rutina. Ellos pensaban que la habían encerrado. Lo que no sabían era que, desde ese banco metálico y con esposas en las muñecas, ella ya estaba trazando el inicio de su caída. La tormenta se acercaba. Y Elena Ramírez era su ojo.
Moreno cerró el archivo con un clic decidido y se puso de pie. Ya no podía fingir que no pasaba nada. No sabía exactamente que estaba mal, pero su instinto le gritaba que lo estaba. Y si se equivocaba, bueno, prefería enfrentar una reprimenda por preguntar demasiado que cargar con la conciencia de haber ignorado una injusticia. Avanzó con paso firme por el pasillo, pero no hacia la sala de descanso. Esta vez se dirigió al archivo físico, un área poco transitada de la estación donde se guardaban registros de arrestos pasados y formularios en papel aún no digitalizados. Rebuscó entre carpetas, siguiendo el nombre de Thompson. Lo que buscaba no era un documento específico, sino un patrón, una señal, cualquier cosa que indicara que esto no era un simple error de procedimiento. 10 minutos más tarde, tenía en sus manos algo inesperado: 3 casos previos en los que Thompson y Banner habían trabajado juntos. Todos con cargos relacionados a narcóticos. Todos con arrestados que habían alegado manipulación de evidencia. Todos, curiosamente, sin testigos. Moreno tragó saliva. Volvió a su escritorio, escaneó los documentos y los guardó en una carpeta privada. Luego abrió el navegador del sistema interno. Sabía que no podía reportar esto por los canales regulares. Si Thompson tenía suficiente control, cualquier denuncia se enterraría antes de que alguien la leyera. Necesitaba a alguien externo. Mientras tanto, en la sala de operaciones, el hombre de traje observaba el ritmo nervioso de Moreno con ojos calculadores. «Está listo», dijo. «Envíenle el correo anónimo. Solo una pieza más del rompecabezas. Nada que lo empuje, todavía. Solo lo suficiente para que empiece a correr». Uno de los agentes tecleó rápidamente. En cuestión de segundos, una notificación silenciosa apareció en la pantalla de Moreno. «Remitente desconocido. Asunto: ¿estás seguro de lo que viste?». Moreno frunció el ceño y abrió el mensaje. Contenía una imagen. La misma bolsa de drogas, sí, pero no en el maletero de Elena. En una mesa de la sala de pruebas. La hora del archivo era anterior al arresto. Sintió como el mundo se tambaleaba un segundo. Al otro lado del edificio, Elena abrió los ojos. Sabía que algo había cambiado. El pulso del lugar era distinto. Los engranajes se movían. Las piezas caían. Se levantó lentamente, caminando hasta los barrotes. Sabía que no quedaba mucho. Que el momento estaba cerca. Y que cuando llegara, nadie estaría preparado para la verdad. La estación se sentía más opresiva que nunca. Las paredes parecían apretarse a su alrededor, como un testigo mudo de algo que se guardaba bajo llave, no dicho, pero claramente presente. Los pensamientos de Moreno volvieron a la celda de detención, a las palabras de Elena: «Eso es con lo que cuentan». Su voz había sido tranquila, casi calculada, como si supiera exactamente cómo mover los hilos. Y tal vez lo sabía. Pero estaba equivocada. A medida que las horas pasaban, la duda de Moreno se transformaba en una resolución callada. Necesitaba respuestas, pero no podía permitirse el lujo de destacarse. Como novato, ya era el blanco de las burlas. Cualquier signo de insubordinación lo marcaría aún más, lo aislaría. Esperó pacientemente, observando cómo Benny y Thompson abandonaban la habitación. Entonces, con la precisión de un reloj, se deslizaba hacia el archivo de registros. Las luces fluorescentes zumbaban, proyectando sombras largas y vacías sobre filas de archivadores y terminales. Moreno respiró hondo mientras tecleaba en el sistema, sus manos apenas temblando, como si su propio cuerpo estuviera en guerra con lo que estaba por descubrir. Las búsquedas vinculadas a Bendy y Thompson comenzaron a llenar la pantalla. Casos repetidos. Arrestos que escalaban desde infracciones de tráfico menores a cargos más graves. La mayoría de los acusados eran personas de color, la mayoría condenados. La presión en su pecho aumentaba con cada nombre. Mientras tanto, en su celda, Elena permanecía inmóvil, su cuerpo una estatua de calma. Había dedicado años a entrenar su mente para prosperar en momentos como este, cuando la espera se volvía interminable y las apuestas, letales. A través de los barrotes, observó la sombra de Moreno deslizarse más allá de su celda, su paso más lento, más calculado.
Pudo sentir su conflicto, el combate interno que libraba. Estaba cerca, ella lo sabía. Cerca de romper con la lealtad ciega que hombres como Benny y Thompson confiaban. Se movió ligeramente en el banco, permitiendo que el leve sonido de su ajuste atrajera su atención. Moreno se detuvo, volviendo su mirada hacia ella. «Oficial Moreno», dijo su voz, suave pero autoritaria. Él dudó, su mano apretando el borde de la pared, como si estuviera buscando algo en que aferrarse. «¿Qué?». Su tono bajo, casi defensivo. «¿Has visto algo?», preguntó Elena, inclinando la cabeza con sutileza. «No es así». Moreno tragó saliva. «No puedo». Su voz vaciló. «Solo estoy tratando de hacer mi trabajo». «¿Y cuál es exactamente tu trabajo?», presionó Elena. «¿Seguir órdenes? ¿Mirar hacia otro lado cuando sabes que algo está mal?». La mandíbula de Moreno se tensó. Sus ojos se dirigieron al pasillo. «No entiendes cómo funcionan las cosas por aquí». «Entiendo más de lo que crees», respondió Elena con firmeza. «Sé lo que es sentirse atrapado, pensar que no tienes elección. Pero la tienes, Moreno. Siempre la tienes». Moreno se alejó, pero sus palabras la siguieron, flotando en el aire como una sombra. Regresó a su escritorio, sus dedos suspendidos sobre el teclado. Miró los casos relacionados con Benny y Thompson, cada nombre haciendo que su estómago se retorciera más. Finalmente, tomó una decisión. Abrió un canal de correo electrónico seguro y comenzó a escribir, sus dedos moviéndose rápidamente mientras su resolución tomaba forma. Adjuntó los archivos que había encontrado junto con una simple nota: «A quien corresponda, hay algo mal en esta estación. No sé a quién más acudir. Por favor, ayúdenme». Presionó enviar, su corazón latiendo con fuerza mientras el mensaje desaparecía en el vacío. No sabía quién lo recibiría ni si importaría, pero era el primer paso hacia lo que sabía que debía hacer. En la sala de descanso, Benny se recostó en su silla, la taza de café descansando sobre su rodilla. «¿Notaste algo raro en Moreno hoy?», preguntó mirando a Thompson. Thompson se encogió de hombros. «El chico siempre es raro. ¿Qué va a hacer? ¿Delatarnos?». Benny sonrió de forma burlona, aunque sus ojos se estrecharon. «De todos modos, vigílalo. Lo último que necesitamos es que un novato meta la nariz donde no le corresponde». Esa tarde, mientras la estación vibraba con actividad, un sedán negro entró al estacionamiento. Dentro del coche, el equipo de Elena se preparaba para el siguiente movimiento. Habían interceptado el correo electrónico de Moreno, tal como estaba planeado. Ahora, tenían lo que necesitaban para proceder. «Vamos a hacerlo limpio», dijo el líder del equipo, ajustándose la corbata. «Sin interrupciones innecesarias. Necesitamos exponer esto desde adentro». Cuando salieron del coche, el sol brilló sobre sus placas del FBI. En su celda, Elena sonrió levemente al escuchar el sonido de la puerta de la estación abriéndose. No podía verlos desde allí, pero no lo necesitaba. Sabía que su equipo había llegado. La tormenta ya no se estaba gestando, ya estaba aquí. El murmullo de la estación se apagó en un silencio tenso cuando las puertas se abrieron. Los agentes entraron con pasos medidos, sus trajes impecables y sus placas brillando bajo las luces fluorescentes. El agente al frente, un hombre alto de cabello canoso y mirada severa, se acercó al mostrador de recepción, sus ojos escaneando la sala con autoridad tranquila. Moreno, sentado cerca, se congeló a mitad de su escritura. Su corazón comenzó a latir más rápido, pero no sabía si era miedo, alivio o una mezcla de ambos. Observó cómo el agente principal se inclinaba sobre el escritorio, hablando en voz baja para que los oficiales cercanos no pudieran oír. «¿De qué se trata esto?», preguntó el sargento de escritorio, un hombre corpulento con un aire áspero. «Investigación federal», respondió el agente, con voz firme. «Necesitamos acceso a sus registros y celdas de detención, inmediatamente». El sargento dudó, arrugando el ceño mientras intercambiaba miradas con un oficial cercano. La llegada abrupta del FBI era inusual, disruptiva, pero no había protocolo para rechazarlo. «Bien», murmuró, señalando hacia el pasillo. «Síganme».
Desde su escritorio, Moreno observó el intercambio. Las palmas de sus manos estaban húmedas de sudor. Sabía en lo más profundo que el correo electrónico que había enviado era la chispa que había encendido esto, pero no esperaba una respuesta tan rápida ni tan visible. Miró a Benny y Thompson, que estaban cerca de la puerta de la sala de descanso. Su risa había muerto, reemplazada por susurros y ceños fruncidos. Los ojos de Benny se fijaron en Moreno por un breve instante, pero el novato rápidamente apartó la mirada, concentrándose en su pantalla. El aire en la estación se había vuelto denso, casi sofocante. El agente Roberto Vega, líder de la investigación, entró en una pequeña sala de interrogatorios. Un segundo agente trajo un carrito con un servidor portátil y discos duros. No perdieron tiempo conectándose a la red de la estación y comenzando a revisar los archivos digitales. Vega se apoyó contra la pared, cruzando los brazos mientras observaba cómo líneas de código y nombres de archivos se desplazaban en el monitor. ¿Algo?, preguntó la agente técnica, una mujer joven con mirada afilada. Mucho, respondió Vega, su mandíbula apretada. Sus archivos están llenos de inconsistencias. Arrestos repetidos, narrativas idénticas, lagunas en los procedimientos. Esto no es solo mala vigilancia, es un sistema entero corrompido. Vega no dudó. Sáquenlo todo. Quiero cada registro, cada informe, cada pieza de evidencia vinculada a esos dos. El leve zumbido en el aire anunciaba la llegada de su equipo. La espera estaba a punto de concluir. Se movió levemente en el banco, sus manos descansando en su regazo. Las marcas rojas de las esposas en sus muñecas eran apenas visibles, pero no las sintió. Su mente estaba centrada en el momento que se avecinaba, en el instante en que la verdad dejaría de ser un secreto. En la sala de descanso, Bennett caminaba de un lado a otro, su café olvidado sobre el mostrador. Thompson, apoyado contra la pared, observaba a su compañero con una creciente sensación de inquietud. ¿Crees que esto es por ella?, preguntó, su voz baja. Bennett se detuvo y lo miró, su furia palpable. Por supuesto que es por ella. ¿Por qué más estarían aquí los federales? Thompson dio un paso atrás, incómodo. ¿Crees que lo saben? Bennett se rió, aunque sin convicción. ¿Qué va? No saben nada. Todo lo que hicimos está dentro de la ley. Seguro, murmuró Thompson, sin mucha fe. En ese momento, el agente Vega salió de la sala de interrogatorios, flanqueado por dos oficiales más. Llevaba una carpeta llena de informes impresos, el peso de las pruebas en sus manos. Caminó a través de la estación, su expresión imperturbable. Cuando llegó al bullpen, sus ojos se fijaron en Bennett y Thompson, quienes se quedaron en silencio al reconocer la gravedad del momento. Los agentes se posicionaron estratégicamente alrededor de la sala, como centinelas. Oficiales Bennett y Thompson, dijo Vega, su voz cortante como un cuchillo, necesitamos hablar con ustedes. Bennett intentó mantener la calma, forzando una sonrisa mientras avanzaba. ¿De qué se trata?, preguntó con un tono que pretendía ser relajado. No tenemos nada que esconder. Vega no parpadeó. Entonces no les importará responder algunas preguntas. La sala quedó en silencio mientras los agentes conducían a los dos oficiales hacia la misma sala de interrogatorios que había utilizado Elena. Moreno observó la escena, su corazón latiendo con fuerza. Podía ver las grietas formándose en la fachada de Bennett, la tensión en los hombros de Thompson. El dúo, antes seguro de sí mismo, ahora parecía como animales acorralados. Minutos después, otro agente llegó a la celda de Elena. La puerta se abrió con un zumbido y el agente entró, su rostro neutral pero respetuoso. Señorita Ramírez, dijo, es libre de irse. Elena se levantó, moviéndose con una gracia deliberada. Se encontró con la mirada del agente, asintiendo ligeramente, y salió de la celda. El pasillo parecía más brillante ahora, como si el aire pesado de la estación se hubiera levantado. Caminó hacia el mostrador de recepción. Mientras pasaba por el escritorio de Moreno, sus ojos se encontraron brevemente. Él abrió la boca para hablar, pero las palabras quedaron atrapadas en su garganta. Ella se detuvo y se volvió para mirarlo directamente. Gracias, dijo en voz baja,
su tono cargado de comprensión mutua. El pecho de Moreno se apretó. Dio un pequeño asentimiento, sus manos aferrándose al borde de su escritorio. No sabía lo que vendría después, pero por primera vez desde que se unió a la fuerza, sintió que había hecho algo que realmente importaba. Las puertas de la sala de interrogatorio se cerraron detrás de Bennett y Thompson, y pronto las voces elevadas empezaron a llenar el aire. Elena observó desde la entrada de la estación, como si estuviera viendo cómo los agentes desmantelaban las mentiras de los oficiales corruptos. La tormenta que había anticipado por tanto tiempo finalmente había llegado. Y esto era solo el comienzo. Dentro de la estrecha sala de interrogatorios, Bennett y Thompson se sentaron, rígidos, frente a Vega, quien se mantenía de pie con las manos descansando sobre una pila de documentos. El silencio era espeso, solo interrumpido por el zumbido débil de la luz sobre ellos. Finalmente, Vega habló, su tono medido pero firme. ¿Quieren empezar con el informe de arresto o pasamos directamente a la evidencia plantada? Thompson se estremeció, su mirada fugazmente hacia Bennett. No sabemos de qué habla, dijo Bennett, su voz cargada de desafío. Vega no se inmutó. Abrió la carpeta y deslizó una serie de fotos impresas sobre la mesa, una por una. Eran imágenes de las cámaras de seguridad de la estación, mostrando a Bennett y Thompson manipulando la bolsa sin marcar antes de registrar el coche de Elena. La mandíbula de Bennett se tensó, pero mantuvo su compostura. Eso no prueba nada, dijo, tratando de sonar confiado. Estábamos asegurando evidencia. Vega levantó una ceja, inclinándose ligeramente hacia adelante. ¿En serio? Porque estas marcas de tiempo dicen lo contrario. Y tenemos grabaciones de audio del dispositivo de vigilancia oculto de la señorita Ramírez, capturando su conversación sobre lo fácil que sería incriminarla. Thompson palideció, sus manos agarrando el borde de la mesa. Usted no puede usar eso, balbuceó. Eso es provocación. Vega sonrió, maliciosamente. No es provocación, es evidencia. Y esto es solo el comienzo. Hemos extraído registros de sus arrestos pasados, docenas de casos con patrones inquietantemente similares. Todos están siendo revisados. Pero déjenme dejar algo claro, no van a salir de aquí hoy. La fanfarronería de Bennett comenzó a desmoronarse. Sus hombros se hundieron, mientras Thompson enterraba su rostro entre sus manos, el peso de sus acciones finalmente cayendo sobre él. Mientras tanto, en el bullpen, Moreno observaba desde su escritorio, sintiendo cómo la tensión se acumulaba a su alrededor. Sabía lo que estaba sucediendo, y por primera vez sintió la mirada de Bennett y Thompson sobre él, al darse cuenta de que alguien desde dentro había hablado. Cuando los agentes regresaron al bullpen, Moreno se levantó, sus manos temblando ligeramente. Se acercó a Vega, que le sonrió ligeramente. ¿Qué sucede ahora?, preguntó Moreno. Vega lo miró, su expresión suavizándose apenas. Ahora limpiamos la casa. Y tú, hiciste lo correcto. Moreno asintió, una pequeña ola de alivio lo envolvió. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que su trabajo tenía un propósito. Elena estaba cerca de la entrada de la estación, observando cómo Bennett y Thompson eran escoltados, esposados, por los agentes. Los oficiales arrogantes de antes, ahora derrotados, con los ojos bajos, mientras pasaban frente a sus colegas. La estación zumbaba con murmullos, oficiales intercambiando miradas atónitas mientras la realidad de la situación se asentaba. El agente Vega se acercó a Elena, su rostro neutral pero respetuoso. Tenemos todo lo que necesitamos, dijo. Su trabajo aquí está terminado. Elena asintió, su compostura inquebrantable. Bien. Asegúrese de que se mantenga. Vega sonrió levemente. Lo hará. Mientras Elena salía, el aire fresco de la noche golpeó su rostro. La sensación de finalización la envolvió, reemplazando el peso que había cargado durante semanas con una tranquila satisfacción. Sabía que se había hecho justicia. Las repercusiones de la investigación sacudieron la ciudad. Los arrestos de Bennett y Thompson fueron noticia de primera plana, sus rostros ahora sin la arrogancia que los caracterizaba. Los cargos contra Elena fueron formalmente retirados, y los casos de mala conducta de los oficiales fueron reabiertos.
La estación pasó por una revisión masiva, con varios oficiales renunciando bajo el escrutinio. Moreno, ahora visto como un denunciante, recibió tanto elogios como condenas. Algunos de sus colegas lo evitaban, mientras que otros expresaban discretamente su apoyo. Pero él no se preocupaba. Había hecho lo correcto, y eso era lo único que importaba.